Pastor Toca Junior, seguimos con esta serie que a mí me tiene atrapado, el gran yo soy. Ya faltan bastantes temas, ya vamos a llegamos a este fin de semana y ya llevamos una semana completa hablando del gran yo soy. Yo creo que vamos a tener unos 4 o 5 temas más en el nombre del Señor, porque ahora estamos hablando, y si usted se ha dado cuenta, la mayoría de los temas han estado en San Juan. El gran yo soy, pero vamos a estar hablando también en el Antiguo Testamento. Cuando el gran yo soy se presenta, cuando el gran yo soy da respaldo, cuando el gran yo soy, ¡ala, qué maravilloso todo lo que es el gran yo soy! Para que usted y yo veamos que a través de los tiempos el gran yo soy sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder, la misma autoridad sobre cada uno de nosotros. Quiero llevarte a San Juan capítulo 10 una vez más. En San Juan 10 hablamos acerca de yo soy la puerta. Hoy quiero hablarte de yo soy el buen pastor. Dice la palabra en los versos 10, te voy a leer en adelante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra vez la palabra vuelve a complementarse. Vida y vida en abundancia. Acabamos de leerlo en el capítulo 11, que lee la resurrección y la vida. Y en el capítulo 10 dice, yo soy la vida y vida en abundancia, porque el ladrón viene a destruir. Yo soy, el verso 11, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Usted ha visto documentales, ¿no ha visto documentales de pastores de ovejas, verdad? De que cómo tienen sus crianzas de ovejas, de que cómo las cuidan, incluso hasta cuando les cortan la lana, es un cuidado bien especial. Pareciera que les dan vueltas así, pero no las golpean, no las maltratan, las cuidan mucho. Tienen su perro ovejero, ¿verdad? Que anda con la manada, que anda cuidándolas, pero el pastor se muere por sus ovejitas. Y de ahí viene esta figura, este ejemplo de nuestro buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso que tengamos un buen pastor. Yo soy el buen pastor. Sí, pero si usted y yo podemos decir, sí, Él es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pareciera una vez más que este Salmo 23:1 son palabras o conjuros que tenemos que repetir cuando estamos en necesidad. Al Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, dirá yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y pareciera que al recitarlo, ¡bum!, ya se acabó el problema. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Son promesas del Señor, claro. Pero debemos nosotros, si yo tengo un buen pastor, debo de dejarme guiar por ese buen pastor, para poder decir, Jehová es mi pastor. ¡Ah, qué rico! Pero a mí solo me gusta el nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, porque Él no va a faltar a su palabra. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, ¿verdad? Debemos de dejarnos gobernar, debemos de dejarnos cuidar por ese buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el verso 14, y conozco mis ovejas. Ah, sí, Señor, me conoces, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y las mías me conocen. ¿Conoces tú realmente al Señor o solo sabes de Jesús? Saber de Jesús no es conocer a Jesús. Sí, yo sé de Jesús, de que tenía pelo largo, que tenía barba, que usaba túnica, que usaba gaites y caminaba mucho, que hacía milagros. ¿Conoces realmente a Jesús o solo sabes del Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero llegar a más ahora mis ojos te ven. Yo no quiero de oídas te había oído, yo solo había escuchado las historietas de Jesús, dicen muchos. No son historietas.
el ministerio y la vida de Jesús, conocer a Jesús y el saber yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo le conozco, yo sé quién es Jesús, conozco a Jesús porque todos los días intimo con Él, porque todos los días hablo con Él. Y pareciera una locura, ¿verdad? Todos los días hablo con Él. Qué hermoso es hablar con el Señor. Qué hermoso es doblar tus rodillas y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por esa muerte en la cruz del Calvario que vino a entregarme la vida eterna, porque tú eres la puerta, porque tú eres la resurrección y la vida, porque tú eres la luz, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, el único camino a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, mi buen pastor, me dio resurrección, me dio vida, vida en abundancia mientras esté acá y vida eterna cuando yo pase a su presencia. Me voy a ir a disfrutar con Él, pero Él es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, el que tiene cuidado de nosotros. Ya te lo dije en algún momento, tú que sigues mis redes, nos compara con las ovejas y las ovejas están catalogadas como los animalitos más tontos. Ay, Señor, ¿por qué no nos comparan con un tigre o con algún otro felino que es cazador? O al menos con un avestruz, que son las aves que son feroces y pueden matar a alguien. Con una oveja, una torpe oveja soy yo. Señor Santo, sí, porque esta torpe oveja necesita la guianza de su buen pastor. Yo necesito la guianza de mi buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Debemos de intimar más con nuestro Dios. Debemos de fomentar más esa relación con nuestro pastor. Mire, cuando Él dice, yo conozco mis ovejas y las ovejas hasta la voz del pastor identifican. Yo recuerdo mi tío allá en Zacapa, tenía un montón de vacas. Y en la mañana ahí amanecían las vaquitas en el corral y él a ordeñar todas las mañanas desde temprano. Y ahí estábamos nosotros viendo. Y en un corral pequeño tenía sus chivitos. Y soltaban un chivito y se iba directo donde su mamá. Y ahí ordeñaban. Pero después las iban a dejar a otro lugar donde iban a pastar todo el día a la orilla de un río. Ahí pastaban todo el día. Y a las 4 de la tarde, mire, llegaba mi tío a un lugar donde había solo un cerco. Y en el cerco usted se paraba y no había nadie. Ni una vaca, ni un chivo. Solo pastizal y ahí para abajo se iban ellas un poco más lejos porque más abajo estaba más verde y a la orilla del río. Y ahí estaban pastando. Y él pegaba unos gritos mero raros, pero daba 2 o 3 gritos. Y de ahí usted empezaba a ver en una subida que había hacia el fondo, empezaba a venir la primera vaca con su hijito. Después venía la otra y él seguía gritando y seguía gritando. Y a veces llegábamos nosotros con él y decía, griten ustedes. Y gritábamos y no se asomaba nadie. Y gritábamos y no se asomaba nadie. Solo daba un grito él, ya identificaban la voz del pastor de vacas, podemos decir, de su cuidador, de su dueño. Y ahí venían las vaquitas obedeciendo a la voz de que ya era hora para irse a su casa. Y él solo iba adelante, abría el cerco, ellas caminaban y a la par de ellas iba él, y ellas ya sabían para dónde iban, porque ya sabían que era la hora de irse a dormir al otro corral donde dormían. Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. ¿Estás identificando tú la voz del Señor? Tienes que tener una relación íntima con el Señor. Tenemos que tener una relación íntima con nuestro Dios, porque en estos dorados tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos en donde vienen corrientes por todos lados, si tú no conoces ni identificas la voz de tu Dios, si no has profundizado en la voz del Señor y has escuchado e identificado todos los días su voz a través de su palabra, cualquier voz que venga, vas a decir, tú, el Señor me dijo, el Señor me habló, y va a venir un montón de gente a decir, de parte de Dios vengo a decirte esto y esto y esto, y tú debes de identificar, tener ese discernimiento de espíritu para poder decir, Dios envió a este hombre, a esta mujer a hablarme, Dios envió a este hombre, a esta mujer a retarme, o si Satanás es el que le está enviando falsos profetas a tu vida. Pero no, si tú lo conoces, identificas la voz de tu pastor, a cualquier cosa le vas a decir amén, a cualquier voz le vas a obedecer y ahí vas a ir a fracasar. Debemos de identificar la voz de nuestro pastor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen como yo las conozco a ellas. Yo le hablo al Señor y dice, Él es mi hijo me está hablando.
Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No, yo no los conozco a ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Él conoce quién estaba haciendo maldad, así como nosotros debemos de identificar la voz de nuestro pastor. Cualquier voz que escuchemos, cualquiera que te diga la Biblia dice, y tú dices, sí, la Biblia dice, pero como no la lees, como no la conoces, como no la atesoras, como no la amas, ni la guardas, ni la llevas a la práctica, vas a decir, sí, es palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos y más ahora que no nos estamos congregando. ¿Cuántos se han apartado de los caminos del Señor? Mire qué fácil es apartarse. Yo he sabido de 2, 3 casos de personas que han estado sirviendo en una iglesia, que han estado en un ministerio. Solo empezó la pandemia y ya se apartaron del Señor. ¿Qué quiere decir? Por poner un ejemplo, que el tocar la guitarra en la iglesia era lo que te mantenía cerca del Señor, no era su palabra, no era la relación íntima con Él, sino porque tenías que ir a tocar un instrumento, tenías que ir a parquear carros, tenías que estar en la iglesia. Claro, no dejes de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice el apóstol. Pero ahora no podemos porque también hay que ser sabios. Pero puedes conectarte. Pero es que y si no tuvieras ni internet, tienes la palabra de Dios. ¿Y entonces por qué te desconectas? Entonces, es que yo no tengo el hábito de la lectura. Qué triste es escuchar a personas y líderes cristianos que no tengan el hábito de la lectura. Debes de tenerlo. Debes de tener, si no tienes el hábito de la lectura, debes de tener el amor por la palabra de Dios. Debes de conocer y descubrir lo que Él tiene para ti, para que cuando venga el día malo tú estés preparado y como Jesús lo hizo, tú puedas decir, escrito está, escrito está. Sí, yo escucho la voz de Dios y la identifico. Yo escucho la voz de mi pastor y digo, esa es voz de mi pastor. Esta no es voz de mi pastor y por lo tanto yo la rechazo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero escrito está. Qué palabra más poderosa la que dio Jesús, ¿verdad? Pero Satanás viene, sí, mira, la palabra dice. Satanás va a venir contigo. La palabra dice, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, vas a decir tú. No, y no me estoy burlando de nadie, no vengo aquí a burlarme de nadie, sino realmente vengo a plantearte que no debemos nosotros de descuidar, no debemos nosotros de estar descuidando en estas áreas que son tan poderosas y en estas áreas que deben de ser para cada uno de nosotros las más importantes. Conocer la voz de mi pastor. Qué hermoso. Tenemos líderes, pastores que todos los días están grabando, que están estudiando la palabra y profundizando en la palabra para poder llevarnos el mensaje a cada uno de nosotros. Pero debemos nosotros de agradecer el esfuerzo que se está haciendo, los recursos que se están tomando para que nosotros en este tiempo de no estar congregándonos tengamos palabra. Tengamos un servicio dominical, un servicio o 2 entre semana, un servicio de oración. Hay que darle gracias a Dios por los pastores que tienen cuidado de vosotros como que fueran a dar cuentas de cada uno de vosotros. Gracias, Señor, por lo que nos das, pero que podamos identificar la voz de mi buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, lo vuelve a decir. Y conozco mis ovejas. Sí, Señor, tú me conoces. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, no hay nada oculto. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hay que identificar, hay que saber cuál es la voz de Dios. Es bien peligroso, te lo vuelvo a repetir, estar apartado. Es bien peligroso estar desconectado. Porque cualquier voz va a venir a impactarte. Cualquier voz vas a decir, tú sí, amén, así es, así es. Debes de identificar, pero solo lo vamos a lograr estando cerca, teniendo esa relación íntima con nuestro pastor. Hay que llenarnos de palabra. No hay que descuidar nuestra área espiritual. El área espiritual es una de las áreas más importantes en nuestra vida y debemos de tener ese crecimiento. Debemos de tener nosotros esa plenitud, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo en nosotros. Conocimiento pleno de palabra de Dios, conocimiento pleno de identificación, sensibilidad a la voz de mi pastor. Porque cuando Él me llame, yo le atiendo. Cuando el Espíritu Santo me esté redarguyendo, cuando el Espíritu Santo me esté alertando, yo voy a identificar la voz del Espíritu. Y no voy a decir, es que no te escuché, Espíritu Santo, es que yo pensé que era otra cosa. O sí, yo pensé que eras tú y me fui a hacer esto.
En el nombre de Jesús, no perdamos esa sintonía. En el nombre de Jesús, no descuidemos esa área de intimar con nuestro Dios. Me has escuchado tanto repetir intimidad, 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 intimidad con el Señor. Y es lo que debemos de tener todos los días nosotros. Nuestro devocional personal diario. En la iglesia me han escuchado decir, leemos 4 capítulos diarios. Pero esa es la lectura de la palabra del Señor para leer la Biblia en un año. ¡Qué lindo! Y ahí aprendemos y ahí bosquejamos y hacemos de todo. Aparte debes de tener tu devocional diario. Aparte un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Usted porque es pastor debe estudiar todo el día, sí, pero tú eres sacerdote de casa. Tú que tienes tu primer ministerio ahí. Debes de crecer, debes de cuidar ese ministerio que el Señor te entregó para poder administrarlo. Entonces sí, ¿verdad? Hay que invertir tiempo. Invertir tiempo en la palabra del Señor. Es que yo me voy muy temprano, mire, y llego tardísimo a la casa que no me queda tiempo. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes, no te quejes. Invierte tiempo en la lectura de la palabra del Señor, en comer la palabra. Siempre ten tu palabra, un bloc de notas, tu lápiz, un lapicero, cuando estén predicando, cuando tu pastor esté predicando, para que apuntes, aprendas, si tienes dudas, y le puedas escribir, le puedas preguntar qué es eso que no entendiste, qué es eso que no te quedó muy claro, para que tengamos nosotros nuestras dudas aclaradas y podamos avanzar hacia adelante en pasos firmes sobre la roca, sobre la palabra de Cristo, sobre la palabra que Él nos ha dejado. El Señor desprende palabras, el Señor Jesús desprende palabras en todos los evangelios poderosísimas, maravillosas, que deben de quedar guardadas y atesoradas en nuestro corazón para poder llevarlas a la práctica. Identificar la voz de nuestro pastor. Él nos conoce. Yo conozco mis ovejas y las mías, pertenencia, me conocen. Yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas, pero también aderezas mesa, dice, delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Hala, qué rico! Pero tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. La vara es para corrección y el callado es pues aquello que tenía una vara con una curva para enrollar en el cuello de las ovejas y decir, por ahí no es, si te jalaba del pescuezo y ibas para el otro lado. El cuidado del Señor sobre nuestras vidas, el cuidado del Señor, esa pertenencia, las mías. El Señor no anda cuidando ovejas de otros rebaños. El Señor cuida sus ovejas y sus ovejas que le pertenecen deben de identificarlo. Te lo repito tanto porque es bien importante que identifiquemos la voz de nuestro Dios para no andar en otros rumbos y para no andar tomando atajos por todos lados donde no debemos de estar. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Su columna de fuego esté sobre ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor, misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que Dios te bendiga.